Un cordial saludo, soy la hermana en Cristo Luz González. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el resumen de la historia del rey Saúl y David. En Primera de Samuel registra una maravillosa historia de dos reyes escogidos por Dios. Uno era fiel a Dios y el otro desobediente. Pero para entender cómo se enredaron las cosas en la vida de Saúl, necesitamos saber algo sobre él mismo. ¿Quién fue el rey Saúl? ¿Y qué podemos aprender de su vida? El nombre de Saúl, que viene de la palabra hebrea, significa deseado o implorado. Saúl era el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Saúl provenía de una familia acomodada. Era alto, moreno, hermoso en apariencia. Las Escrituras dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era escogido por Dios para dirigir la dispersa nación de Israel, que no tenía un líder central aparte de Dios y tampoco tenía un gobierno formal. Saúl empezó bien, pero la desobediencia arruinó lo que podría haber sido un gobierno brillante. Como alguien que estaba tan cercano a Dios al comienzo podría quedar fuera del control y del favor de Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, en el capítulo 23 dice que Dios salvó milagrosamente a David, alejando a Saúl para pelear con los filisteos, en el momento en que Saúl estaba listo para capturar a David. Pero cuando Saúl terminó con los filisteos, regresó a perseguir a David. Y le dieron aviso diciendo: «He aquí, David está en el desierto de Engadí». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. A menudo deseamos que los enemigos espirituales que nos persiguen, como Saúl persiguió a David, simplemente se den por vencidos y no tengamos que preocuparnos más por ello, pero lamentablemente siempre están ahí para desenfocarnos. Registra la Biblia que Saúl, sin saberlo, llegó a la cueva donde David y sus hombres se escondían. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esto indica que era una cueva lo suficiente grande para dar refugio a un rebaño de ovejas, también a los 600 hombres de David que podían ocultarse en los rincones de aquella cueva. Puesto que la Biblia es un libro real, tratando con personas reales, viviendo vida reales, no nos sorprendemos de que se describa a Saúl atendiendo sus necesidades personales. Pero aún algo físico y común como esto fue programado y arreglado por Dios. El hecho de que Saúl entró en ella para cubrir sus pies, es probable que entró a la cueva solo. Sus soldados y sus guardaespaldas estaban afuera de la cueva esperándolo. Entonces los hombres de David le dijeron: «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: «Jehová me aguarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Así reprendió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Los hombres de David estaban emocionados ante la oportunidad y creyeron que era un regalo de Dios. Ellos sabían que no era coincidencia que Saúl llegara solo a la cueva en ese momento.
Ellos pensaron que esta era una oportunidad de Dios para matar a Saúl. Los hombres de David estaban emocionados. Sus vidas como fugitivos estaba por terminar y pronto serán instalados como amigos y asociados del nuevo rey de Israel. Pero conforme David se acercó a Saúl y extendió su espada, no la lanzó sobre el cuello de Saúl ni la encajó en su espalda. En vez de eso, él calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Algunos se preguntan cómo pudo haber hecho esto David sin ser detectado. Posiblemente Saúl pudo haber dejado aparte su manto en alguna parte de la cueva y haber hecho sus necesidades en otro lado. Y así David no tuvo que ponerse justo al lado de Saúl para cortar la orilla de su manto. O también pudo haber sido que había suficiente ruido de los miles de hombres afuera de la cueva junto con sus caballos. Nos registra la Biblia que David decidió perdonar la vida de Saúl porque sabía que la promesa de Dios decía: tú heredarás el trono de Israel. Sabía que Saúl se interponía con esa promesa, pero también sabía que sería desobediencia de su parte matar a Saúl, porque Dios puso a Saúl en una posición de autoridad y era el trabajo de Dios encargarse de Saúl, no David. David estaba decidido a que cuando se sentara en el trono de Israel no sería porque sacó a Saúl del camino, sino porque Dios sacó a Saúl del camino. Él quería las huellas de Dios en ese trabajo, no las suyas. Y quería la conciencia limpia que viene de saber que fue la obra de Dios. Podemos ver que el corazón de David no almacenó amargura ni ira hacia Saúl, incluso cuando Saúl hizo la vida de David totalmente miserable. Si David hubiera guardado amargura o ira hacia Saúl, probablemente no hubiera podido resistir la tentación de matarlo cuando parecía ser una oportunidad. La tierna conciencia de David es notable. Él solo cortó la esquina de su manto. Sin embargo, su corazón se turbó. ¿Por qué? Porque el manto era un símbolo de autoridad real de Saúl y David se sintió mal de haber hecho algo contra la autoridad designada por Dios hacia Saúl. David expresa esto cuando dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque es el ungido de Jehová. David sabía mejor que nadie en que Saúl era un líder dañado y corrupto. Sin embargo, estaba en las manos de Dios el quitarlo. Y David no haría lo que solo Jehová podía hacer. Él no solo se reprimió de tomar venganza contra Saúl, también reprimió a sus hombres. Estas fueron las palabras de una conciencia tierna y humilde delante de Dios. Fueron las palabras de un hombre que se sintió culpable solo por cortar la esquina del manto de Saúl. Cuando los siervos de David vieron su piedad y cómo quería agradar a Dios en todo, sus corazones fueron reprimidos de hacer cualquier cosa contra Saúl. Entonces David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David aquí tomó una gran oportunidad, porque pudo simplemente haber permanecido oculto, pero se rindió a Saúl porque vio la oportunidad de mostrarle su corazón hacia él y reconciliarse. Podríamos pensar que David tenía el derecho de llegar a Saúl como igual y decir: bueno, Saúl, los dos hemos sido ungidos como rey. Ahora tú tienes el trono, pero yo lo tendré algún día y tú lo sabes. Así que de un hombre ungido a otro, mira cómo acabo de perdonar tu vida. Esa no fue la actitud de David en absoluto, sino que más bien dijo:
Saúl, tú eres el jefe y lo sé. Respeto tu posición como líder y mi rey. Cuando David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, también mostró una gran confianza en Dios, porque se hizo totalmente vulnerable ante Saúl. Saúl pudo haberlo matado fácilmente en ese momento, pero David confiaba en que si hacía lo correcto delante de Dios, entonces Dios lo protegería y cumpliría su promesa. Dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas detrás de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Gritó David y dijo: mira, la orilla de tu manto en mi mano. Esta era la evidencia de que David tuvo plena oportunidad de matar a Saúl, pero no lo mató. Cuando David le mostró a Saúl el pedazo de su manto, Saúl debió haber escuchado el Espíritu de Dios avalar fuertemente a su corazón. Dios le envió un mensaje a Saúl. El manto era una imagen de la autoridad real de Saúl. Y a través de esto, Dios dijo: estoy cortando tu autoridad real. En 1 Samuel, capítulo 15, del 27 al 28, el profeta Samuel reprendió a Saúl por la dureza de su corazón y por su desobediencia. Angustiado, Saúl intentó evitar que Samuel se fuera, agarró su manto y una porción del manto del profeta se rascó. Cuando Saúl se quedó con el pedazo arrancado del manto de Samuel, éste le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora, cuando David confronta a Saúl con el manto roto, Saúl debió haber recordado este incidente y el mensaje de Dios para él fue fuerte y claro. David no necesitaba hacer nada más para defenderse delante de Saúl. Refirió el asunto a Jehová. David dejaría que Dios defendiera su caso y fuera su juez. David no solo dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor, lo probó al no matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Era inevitable que Saúl fuera juzgado y que perdiera el trono, pero era totalmente asunto de Dios el cumplirlo y no era asunto de nadie más. Jesús estableció el mismo principio en Mateo 18:7 cuando dijo: es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El juicio de Dios es asunto de Dios. Cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Dijo Saúl: y ahora, como yo he entendido que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tus manos firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa.
y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Saúl simplemente quería la misma amable promesa que David hizo con Jonatán. En aquel entonces, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Saúl sabía que algún día David y su descendencia reinarán sobre Israel y quiere que David le prometa que él y sus descendientes no matarán ni maltratarán a los descendientes de Saúl. ¿Qué tan diferente hubiera sido la vida de Saúl si hubiera obedecido los principios? Al rey no le hubiera faltado los sabios consejos. Al final Saúl fue un mal rey, no porque fuera débil o incompetente o porque tuviera algún otro defecto. Más bien, Saúl fracasó porque no confió en Dios. Dios les bendiga.